Jóvenes, buenos días. Ahora vamos a hacer el solucionario del examen que corresponde a segundo grado de secundaria. Para ello, simplemente vamos a comenzar con una pregunta teórica que dice: si n es el conjunto de los números naturales y z el de los enteros, coloquen falso y verdadero a las siguientes proposiciones. Inciso A. Menos 2 pertenece a los naturales. Como los naturales son números comprendidos de 1 hasta infinito, el menos 2 no pertenece a los naturales. Entonces colocamos falso. En cuanto al inciso B, el menos 5 pertenece a los enteros, colocamos verdadero. ¿Por qué? Porque los enteros comprenden desde menos infinito pasando por 0 hasta llegar a más infinito, que es la recta numérica que nosotros ya habíamos citado y que les voy a mostrar cuando hagamos la siguiente pregunta. Entonces se coloca verdadero porque el menos 5 pertenece a los enteros. Y el inciso C me dice 8 dividido entre 2. 8 dividido entre 2. Me da como un resultado 4, que también pertenece a los enteros, a los naturales, porque es positivo el resultado que me sale 4. Por eso le coloco verdadero. Ya, ahora vamos a ingresar a la pregunta 2, que dice lo siguiente: calcular la distancia que existe entre los puntos P1 de coordenadas 3 para x menos 2 para y P2 de coordenadas 5 para x y menos 1 para y. Vamos a ver y vamos a calcular la distancia entre esos dos puntos. Para ello vamos a tomar lo que se conoce como el plano cartesiano. ¿Qué es el plano cartesiano? Son dos rectas numéricas unidas como si fuese una cruz, en la cual el eje horizontal se conoce como eje X, ¿ya? Y el eje vertical se conoce como eje Y. Para que sea más clara la figura, lo que voy a trazar con azul es el eje X. La intersección de los dos ejes, tanto el eje Y como el eje X, es el origen de las coordenadas. Estas se dividen de la siguiente manera. Las X positivas van del 0 a la derecha y las X negativas del 0 a la izquierda. Ahora, lo que corresponde al eje Y, lo voy a pintar con color rojo. Entonces, el eje Y es el eje vertical. ¿Sí? Donde del 0 para arriba son los valores positivos de X y del 0 para abajo son los valores negativos, de Y. Entonces, Y es positivos hacia arriba y Y es negativos hacia abajo. Este conjunto de las dos rectas intersectadas se conoce como plano cartesiano. Ahora, bien, en la pregunta me dan dos datos que me dice el primer punto, punto 1, de coordenadas 3, menos 2, 3 para x
y menos 2 para y. ¿Está claro? Y el punto 2 me dice que es 5 para x y menos 1 para y. 5 para x y menos 1 para y. Les había explicado que aquí del 0 para abajo están las 10 negativas. Del 0 para arriba las 10 positivas. Del 0 o punto de origen, que es este, para la derecha las x positivas y para la izquierda las x negativas. Me fijo, la primera coordenada se conoce como x y la segunda coordenada se conoce como y. Vamos a graficar el primer punto. Me dice 3 para x, gráfico 3 para x, una línea, y me dice menos 2 para y, entonces será menos 1, menos 2 para y gráfico otra línea, donde se unen esos dos puntos, está el punto 1, que es 3 para x y menos 2 para y. Lo mismo hago con el otro punto, el punto 2. El punto 2 dice 5 para x, entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5 para x y menos 1, aquí está el 1, menos 1 para y gráfico, donde se unen las dos líneas que salen de los ejes, entonces tengo ahí, vamos a colocarle el punto 2. A mí me piden calcular la distancia que existe entre estos dos puntos. Para calcular la distancia que existe entre estos dos puntos, voy a utilizar la fórmula que me va a permitir calcular distancia entre los puntos. Distancia del punto 1 al punto 2 será igual. Vamos a escribirlo aquí abajo para que tengamos más espacio. Entonces, la distancia del punto 1 al punto 2 será igual a la raíz cuadrada. Vamos a extender la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Esa es la fórmula que vamos a aplicar para calcular la distancia que existe entre estos dos puntos. Hasta aquí. Espero que esté entendido lo que es la representación del gráfico. Ahora vamos a ingresar quizás a trabajar lo que corresponde a la resolución.